Bueno, queridos amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del lugar en donde estéis conectados. Gracias por estar presentes en este programa, en este canal de Más allá de la ciencia, donde tiene lugar todo lo relacionado con el mundo holístico, con las terapias naturales, con el conocimiento universal. Hoy tengo todo el placer de compartir este espacio, este ratito de charla con un gran amigo, un gran maestro para mí, Vicente Merlo. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, es un placer poder conversar contigo este rato. Igualmente. Bueno, mi propuesta para Vicente fue hablar sobre el hinduismo. Vicente, en fin, tiene una larga trayectoria, es doctor en filosofía, estuvo viviendo en el ashram de Sri Aurobindo durante años. Bueno, ya nos explicabas un poco sobre esto y, bueno, acudió como profesor a un curso de psicología transpersonal que estaba haciendo yo hace un par de años y me mantuvo con la boca abierta durante 2 días consecutivos, escuchándole hablar de hinduismo y por eso, entre otras cosas, le he invitado a esta charla, ¿no? Para indagar más sobre el tema y para compartirlo con todos vosotros, porque me parece un material realmente muy enriquecedor y más de la mano de Vicente, ¿no? Con su manera de expresarlo, con toda tu maestría a la hora de comunicar, ¿ok? Yo tengo el libro que me regalaste además en la clase, ¿de acuerdo? Lo tengo empapadísimo, me ha parecido fantástico. Yo cuanto más entro, más, más me involucro, ¿no? Y más profundo me parece todo, ¿no? En media hora o 40 minutos lo que va a dar tiempo de hablar va a ser muy, muy somero, muy esquemático, pero aún así yo creo que tal como lo expresas nos va a ayudar muchísimo, Vicente. ¿Cómo, cómo lo enfocarías tú el tema? El título del libro es Facetas de la sabiduría hindú, tal como os has puesto también en esta charla. Mm, ¿Cómo empezarías tú? ¿Qué líneas principales trazarías acerca del hinduismo? Porque lo que sí que me ha quedado claro en el libro y en las charlas en las que he acudido a ti es el tema siempre entre la línea fina entre la filosofía y la religión, ¿ok? Y tú ahondas más entre el misticismo y el agnosticismo, o sea, aún eh, refilas todavía mucho más. mm, ¿Cómo lo plantearías tú el asunto? sí. Bueno, yo lo primero que diría es que cuando Occidente llega a la India y descubre todo un mundo riquísimo, eh, por su necesidad de unificar para presentarlo a Occidente, que lo desconocía, empieza a hablar del hinduismo como si fuera algo muy unificado, muy homogéneo, cuando en realidad no es así. Hay una diversidad de corrientes, de creencias, de caminos de liberación o de salvación extraordinaria. De hecho, ellos se denominan Sanatana Dharma, que significa, se puede traducir de muchas maneras, pero es algo así como el orden eterno o la ley eterna. Y toda la tradición hindú, como podemos denominarla, sería un intento de expresar y de vivir ese orden, esa ley, esa armonía cósmica en la que puede sentirse incluido el ser humano. Ujú. Eso, si recurrimos al subtítulo del libro que da título a esta conversación, distinguí 4 campos: el mito, la filosofía, la mística y la gnosis. Este término puede resultar un poco extraño a algunos, porque aquí nos suena más el término agnosticismo. Ujú. El agnóstico es el que no cree, en principio, en sentido religioso, mientras que la gnosis, en realidad, agnóstico es la negación de la gnosis. Y gnosis es un término que significa sabiduría, lo podríamos traducir. Es un conocimiento, pero no un conocimiento científico ni filosófico, conceptual, sino que es lo que tradicionalmente llamaríamos un conocimiento salvífico en Occidente, un conocimiento liberador en Oriente. Por tanto, mito, filosofía, mística y gnosis. Y lo que intento mostrar es que esos 4 campos están muy trabajados en la India como gran tradición.
No sé si quieres que vayamos uno a uno o Sí, que sí, 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 comencemos. me parece interesante, me parece una manera de conducir. Si acaso hago una introducción muy Mm, breve a cada uno y sí, después ya conversamos sobre los que parezcan más interesantes. ok. La riqueza de la mitología hindú es fascinante. Hay una cantidad de mitos extraordinarios. No solo en los Vedas, que como mucha gente sabrá son los primeros textos, los textos fundacionales que dan origen a todo lo que es el hinduismo, sino que después en textos más populares como el Mahabharata, el Ramayana, los Puranas, que son 18 volúmenes inmensos, están llenos de mitos. Desde la Ilustración o desde el siglo XIX, aquí en Occidente tendemos a interpretar los mitos como si fueran fantasías Sí, sí, descabelladas de sí. esos pobres ignorantes que no conocen la realidad. Lo que propongo es que hay otra lectura de los mitos, que además es una lectura muy tradicional, por ejemplo, está en el propio Platón, en ese maestro del Ujú. pensar de Occidente que es Platón. Y en esta concepción, el mito es un lenguaje simbólico que intenta transmitir verdades suprarracionales, podríamos decir. Con lo cual, en la primera visión, el mito se descalifica fácilmente y todo lo demás es una curiosidad eh, interesante, pero Ajá. en esta segunda versión está expresando verdades que la razón no alcanza a conocer ni a vivir. Entonces, todo símbolo, si decimos que el mito es un lenguaje simbólico, el símbolo es como un soporte para la contemplación. Ah, ujú. Y por otra parte, todo mito es la base de un rito. Podemos decir que una primera época de la tradición hindú está centrada en el mito y el rito. Eso serían los Vedas. Después de los Vedas hay una segunda fase con las Upanishads, que en realidad es la última parte de los Vedas, donde empieza ya lo que podríamos llamar una fase entre mística y filosófica. Todavía no es filosofía en el sentido occidental moderno, Sí. pero sí que empiezan las primeras intuiciones filosóficas. Por eso el paso del mito, lo que aquí en Occidente se dice el paso del mito al logos, después de comentar algunos mitos alrededor de Shiva, de Vishnu, de Parvati, algunos de los... Se suele decir dioses hindúes, pero a mí no me gusta el término dios, no solo a mí, hay muchos expertos como Kumaraswamy que propuso que el término deva, que es el que se suele traducir como dios, en realidad equivaldría, si lo queremos comparar con las tradiciones abrahámicas, proféticas, equivaldría a noción de ángeles. Ajá. Son poderes espirituales, por eso hay muchos. Es decir, que sería falsa la idea del politeísmo hindú que se puso de moda. No Vale. creen en muchos dioses. Es como si aquí dijéramos que el cristianismo o el judaísmo es politeísta porque creen muchos ángeles y arcángeles y querubines y serafines. Sí. Todos esos son poderes que expresan el Brahman, el Parabrahman, lo absoluto, podríamos decir. Ok. Es que en Quizás, realidad Deva, quizás hizo un paralelismo a la mitología griega y romana cuando se conoció aquí el hinduismo y se asemejó, ¿no? Que ellos sí que tenían una serie determinada de dioses que los eh, tenían catalogados y asignados, ¿no? Según eh, sus poderes. exacto, exacto. Que pueden leerse tanto en el mundo grecorromano como en el mundo hindú como arquetipos. Exacto. Y es lo que hace la astrología cuando los arquetipos astrológicos corresponden con los arquetipos planetarios de la mitología grecorromana. Dejamos pues el mito ahí de momento, solo para insinuar cuando leamos algún mito, pensemos que quizás se está transmitiendo una sabiduría que de otro modo es muy difícil de traducir. De hecho, Platón, como decíamos, cuando pensaba que la razón ya no llegaba a explicar los temas fundamentales, contaba un mito. De esto se trata. Pero la verdad es que no es el aspecto que más me interesaba ni en el libro ni aquí. Por eso damos el salto a la filosofía de la India, o concretamente hindú. Y hay que decir que hay toda una tradición occidental de grandes filósofos que siempre han negado que existiera filosofía en la India. Baste mencionar a Hegel en el siglo XIX, a Husserl a principios del XX, a Heidegger a mediados del siglo XX. Todos decían, en la India no hay filosofía. Hay mitos, hay religión,
pero filosofía en sentido estricto, no. No entro en analizar por qué no tenían razón, pero basta con leer algunos de los grandes textos que hoy podríamos llamar filosóficos para darse cuenta que sí que había filosofía. De hecho, Hegel, al final de su vida, leyó un librito de Colebrooke y reconoció, Dios mío, ahora que he leído este libro de Colebrooke, tengo que afirmar que sí que hay verdadera filosofía en la India. Pero déjame, que quería ser breve, que pase a la mística y a la gnosis. Yo aquí establezco una diferencia funcional, provisional, entre mística y gnosis. Y me gustaría decir que la mística la entiende como una experiencia a través de lo que podríamos llamar la afectividad transpersonal, por recoger el término transpersonal que utilizabas tú también, ¿no? Mientras que la gnosis sería una experiencia cognitiva, por tanto no es tanto una experiencia afectiva, por transpersonal que sea, luego especifico un poco, como una experiencia de un conocimiento de la realidad última. Entonces, mística, experiencia generalmente muy afectiva, en el sentido de que es la experiencia de la unidad última, del amor supremo, de la armonía. No hace falta ningún conocimiento concreto. Muchas veces se ha dicho, pero es que la mística carece de contenido, de información cognitiva. Bien, ¿qué más da si uno está experimentando el gozo último de ser, como en la fórmula de Brahman Satchitananda, es decir, ser puro, conciencia pura, gozo puro? Pues no importa que no haya contenidos cognitivos concretos. Mientras que en la gnosis sí que es un conocimiento. Y aquí en el libro, y me gusta distinguir dos tipos de gnosis, lo que llamo metafóricamente gnosis blanca y gnosis arcoíris. La gnosis es un término que, por una parte, está toda la corriente del gnosticismo de los primeros siglos del cristianismo, que es muy importante, pero en el siglo finales del XIX, principios del XX, se pone de moda, digamos, entre los estudiosos de las religiones, utilizar el término gnosis para distintas corrientes. Por ejemplo, en el budismo se habla de gnosis budista a través de la noción de prajna, como cuando aparecen los Prajna Paramita Sutras, que tú conoces bien, los sutras de la sabiduría perfecta. En el Islam lo mismo. Henry Corbin, por ejemplo, empieza a hablar de una gnosis chiita. Ya no los sufís, que es donde siempre parece verse la gnosis y el esoterismo del Islam, sino entre los chiitas, en Irán concretamente, había una larga tradición de esta gnosis. En el hinduismo normalmente se suele traducir gnosis la palabra jnana, que es un término muy importante en toda tradición hindú. Entonces, la gnosis blanca sería la traducción de jnana porque es el conocimiento del Atman, término fundamental. Es el conocimiento de Brahman. ¿Y esto qué es? Es lo inefable, es el misterio supremo. No se puede decir nada de él. Y si algo queremos decir, es la fórmula clásica que decía antes. Brahman es Satchitananda, ser puro, infinito, no un ente concreto de los que conocemos, sino algo así como la esencia de todos los entes. Es conciencia pura, no contenidos de la conciencia mentales concretos, sino un estado de conciencia pura. Y es gozo supremo, lo que en nuestra tradición se traduciría como beatitud o bienaventuranza. Por tanto, la gnosis blanca es el conocimiento de la realidad última, como es siempre el jnana en la vía del conocimiento, en el jnana yoga, pero ciertamente carece de contenidos concretos. Lo que llamo gnosis arcoíris es ese mismo conocimiento liberador salvífico, pero que no es solo conocimiento de lo finito, sino conocimiento del despliegue arcoíris de toda la sabiduría divina. Es que gnosis puede leerse como sabiduría divina. Por eso Corbin lo identificaba con teosofía en el sentido etimológico. No hace falta referirnos a la teosofía de Blavatsky. Por tanto, gnosis blanca como conocimiento del infinito, de la realidad última, del Atman que es Brahman,
e identificándose con eso llegamos a la liberación, moksha, mukti, en la tradición hindú. Y la gnosis arcoiris es un tipo de conocimiento especial. Yo aquí hago referencia a Sri Aurobindo, autor que me es muy querido, como sabes, y él hablaba de la conciencia energía supramental. La conciencia energía supramental sería un conocimiento no solo, como en el jnana, en la gnosis blanca, del infinito, de lo absoluto, del Brahman, sino que es simultáneamente un conocimiento de todos los principios que rigen la manifestación y hasta de todos sus detalles. Esto como presentación de estos cuatro principales conceptos, ¿no? Ok, entonces la gnosis arcoiris estaría más en la línea del trabajo de Aurobindo, ¿entiendes tú? Para mí, Sri Aurobindo sería uno de los representantes más claros de eso que llamo gnosis arcoiris, sí, que ha desplegó hasta mediados del siglo XX toda una concepción del mundo fascinante. Es un caso curioso, Sri Aurobindo, porque se da, por una parte, un gran respeto a la tradición hindú, y de hecho tiene comentarios extraordinarios sobre los Vedas, sobre las Upanishads, sobre la Bhagavad Gita, etc. Pero al mismo tiempo nunca se sintió encadenado por la propia tradición. Sabes que en la India hay mucho, y en todas partes, mucho tradicionalista, en el sentido descriptivo de que, bueno, el pasado siempre fue mejor. La verdad está en esa edad de oro pasada. ¿Qué vamos a aportar nosotros de nuevo a ese conocimiento si no hay nada nuevo bajo el sol? Si Aurobindo dice, respeto muchísimo las tradiciones y sobre todo mi propia tradición, pero como tiene una concepción evolucionista, espiritual, dice, lo que sucede es que la realidad está en marcha, podríamos decir, en movimiento, y los rishis recientes, rishi es la figura del sabio, vidente, poeta, profeta de la India. ¿Por qué no pueden descubrir verdades nuevas? Claro, No es traicionar a la tradición el aportar algo nuevo. Y lo que él aportaría sería justamente el descubrimiento y la encarnación, el anclar esa conciencia-energía en el aura planetaria, podríamos decir, de un nuevo principio, un nuevo modo de ser que hasta entonces no se habría manifestado. Es decir, la evolución partiría de la involución de lo absoluto, esa conciencia, esa inteligencia amorosa infinita se oculta en la materia y con el paso de muchos miles de años, muchos eones, aparece la vida, después aparece con el ser humano la mente y aquí se desarrolla toda la historia. Si Aurobindo dice, ha llegado el momento de dar un nuevo salto evolutivo importantísimo y eso significa pasar de la mente a la supermente, de la conciencia mental, conceptual, argumentativa, tal como la hemos estado empleando, hacia una capacidad de conocimiento y de amor y de compasión que resulta desconocida hasta ahora. Y eso es lo que denomino conciencia, energía supramental. Y esa conciencia, energía supramental sería la gnosis arcoíris. Qué bueno. Todo esto encaja mucho con las nuevas corrientes, ¿no? Bueno, Aurobindo además un pionero porque no hace 4 días, precisamente celebras el próximo lunes los 150 años, ¿no? Pero que sí que es un gran precursor a todo lo que se está comentando ahora, fíjate en todo lo que ocurre en la actualidad, que está pasando con la humanidad, este salto de conciencia, salto cuántico, era de acuario, como le quieras llamar, New Age, que le digo yo en muchas ocasiones, porque también hay un supermercado en relación con todo esto, ¿no? Ahora hablaremos un poco sobre esto. Hablabas bueno, de estas dos tendencias que hay siempre en el ser humano, que es la fuerza conservadora y la fuerza progresista, ¿no? Yo creo que la gran virtud del ser humano es, como decía Buda, estar en el camino correcto, que es el camino del medio, ¿no? Saber integrar estas dos fuerzas para que ninguna de las dos nos domine y a la vez ninguna nos neutralice. O sea, seamos capaces de evolucionar guardando nuestro folclore o guardando también nuestro gran conocimiento ancestral y sabiendo aportar la iniciativa y las nuevas inspiraciones que están llegando y por llegar, ¿no? ¿Qué analogía ves tú ya no en la mitología, pero sí en la sabiduría hindú con lo que estamos viviendo ahora? Porque, bueno,
creo que son coletazos, pero también es el inicio de algo nuevo. Hay mucha incertidumbre, también hay mucha conspiración y mucha historia sobre el salto que está dando el hombre a nivel, yo creo que a nivel de conciencia es evidente, porque pasamos de una mente cognitiva a través bueno, de la revolución industrial y todo lo que ha ido sucediendo con el conocimiento de la psicología y la filosofía, pero me gustaría que me dieses tu opinión sobre este cambio que Ah, estamos ah. viviendo. Sí, sí, me fascina la cuestión y además creo que es necesario porque aunque empecemos hablando de hinduismo, pues hablemos de lo que de lo que hablemos, nos interesa el momento presente y más de este presente tan intenso que, como tú Claro, dices, estamos viviendo. Las comparaciones entre concepciones y lenguajes diferentes siempre son muy delicadas. Por tanto, establecer una comparación estrecha entre el marco teórico de Sri Aurobindo y concretamente la conciencia supramental y las interpretaciones del tiempo presente, yo no quiero arriesgarme mucho, pero un poquito sí que lo voy a hacer. Para empezar, decir que yo estoy convencido, como tantos, de que estamos al final de un ciclo y el comienzo de otro. Y no solo de un ciclo de 2160 años, que sería una era astrológica, efectivamente estamos terminando la era de Piscis y entrando en la era de Acuario, y eso ya es suficientemente importante. Pero es que comparto, por múltiples razones, que no es cuestión de explicar ahora aquí todas, que estamos no solo al final de ese ciclo de 2160 años, sino al final de un gran ciclo que una vez más nuestro maestro Platón habló de él y de hecho se llama el año platónico, un ciclo de 25.920 años. uh-huh. Entonces estaríamos terminando ese gran ciclo con todo lo que supone de todo un karma que individualmente y colectivamente la humanidad ha ido acumulando o quemando también, y estamos en el comienzo de un mundo tan distinto como el de hasta ahora que ni siquiera nos lo imaginamos. De ahí la tremenda dificultad en interpretar los signos de los tiempos, a pesar de la lluvia de informaciones de todo tipo, científicas, pero también místicas, canalizadas, lecturas de registros akáshicos y demás. Por tanto, el momento presente sería de tal intensidad como estamos viendo. Lo que sucede es que siempre vemos solo los signos externos, que si una pandemia, pandemia, que si una guerra Rusia-Ucrania, que si... todo esto es importante, pero es importante como expresión de un movimiento de la humanidad muchísimo más profundo, que está intensificando la conciencia y la energía de todos nosotros y algo así como terminando de quemar el karma individual y planetario. Por no extenderme más en eso, la posible relación, efectivamente, si Aurobindo hablaba del final de esa era mental y el paso a esa era supramental. No me gustaría ni me atrevo a contrastarlo concretamente con la idea símbolo tan frecuente hoy de la ascensión, desde una tercera dimensión a una quinta dimensión, pero bien entendido, bien podría establecerse una correlación. ¿En qué Claro. sentido? En el sentido de que entramos en un mundo radicalmente distinto al que hemos conocido. Es decir, quizás podría afirmarse que la vibración de la quinta dimensión tiene algo que ver con la frecuencia vibratoria de la conciencia energía supramental. Y en ese sentido, aunque desde lenguajes muy distintos, al menos se coincide en la intensidad del momento presente, en la trascendencia de lo que pase en estos momentos y en la fascinación de quien intenta comprender lo que está sucediendo en ese salto cuántico, en ese salto evolutivo. Qué bueno. La verdad es que, claro, como comentas, como dices en el libro, y ya se sabe, ¿no? Hay religiones proféticas como la cristiana o la del Islam, otras que no. Estas, claro, no se mojan tanto en predecir el cambio de los tiempos, pero sí que son tan antiguas que se puede, yo al menos puedo extrapolar de ellas los ciclos que van ocurriendo, ¿no? Y una manera de hacerlo encajar con lo que va viviendo también la existencia del ser humano en la Tierra, ¿no?
es posible, se me ocurre, Vicente, es posible que ahora en este momento que vamos a entrar, que seguramente tú y yo no viviremos, porque esto es lento y que llevamos solo muy pocos segundos en el mundo nosotros, como para sentar precedente en esto, pero enlazando con el tema del mito, ¿vale? A mí me apasiona la mitología. ¿Ya? Desde jovencito me empapé de toda la mitología de las religiones que hay, incluso de las Indias, de Norteamérica. Y como profesor de PNL y como filólogo, además, he tenido que leerme muchos textos de los místicos españoles, de los ascetas, ¿no? La tan manida historia esa de la noche oscura del alma, que tanto se comenta ahora, que se ha sacado un poco de contexto, que no tiene nada que ver la utilización que se hace en las redes sociales de su origen, pero sí que creo mucho en la potencialidad de las metáforas, que al fin y al cabo los mitos para mí son una envoltura metafórica de hechos que han ocurrido, pero que se han convertido en una simbología de manera que puedan acceder al inconsciente colectivo, ¿vale? Que puedan comprenderse y puedan integrarse de una manera mucho más efectiva que un cuento oral o que una historia transmitida oralmente. Veremos como en un tiempo no muy lejano, yo creo que estamos viviendo en esa época otra vez, que volvemos a esa parte supramental que tú hablas, que volvemos a construir mitos para ciclos venideros. ¿Me explico? Es una cosa, quizá hablo de una cosa muy trascendental, muy metafísica, pero yo entiendo que estos tiempos que estamos viviendo, y estamos en la semilla, estamos en el embrión, es la generación de nuevos mitos que van a formar parte del colectivo del futuro. Esto me ha recordado al primer astrólogo que me hizo tomarme en serio la astrología, que es Dane Rudhyar, ya fallecido. En realidad es el padre de la astrología moderna y de la astrología transpersonal. De hecho, él creó el término astrología transpersonal antes incluso de que el movimiento de psicología transpersonal estuviera en marcha. En 1931 ya estaba utilizando el término transpersonal Dane Rudhyar. Y recuerdo que Dane Rudhyar decía también exactamente esto, la necesidad de nuevos mitos y de nuevos símbolos. Y yo creo que van apareciendo. Una vez más, si ahora los llamamos mitos, tal como hemos dicho al principio, no quiere decir que los descartemos como fábulas fantasiosas. Pero se me ocurre hablar del mito de Shambhala, o el mito de la ascensión. En este sentido, repito, uno de los mitos contemporáneos que está movilizando a mucha gente, podríamos decir que es el mito de la ascensión, desde la tercera hasta la quinta dimensión, sin que eso signifique en ningún caso que creemos que es algo fantástico y no una realidad. Pero es una realidad que se expresa simbólicamente con esa terminología porque realmente nuestra mente no entiende qué significa pasar de una frecuencia vibratoria característica de la tercera dimensión a una quinta dimensión. O el mito de Shambhala, Shangri-La y tantas terminologías distintas que remite a algo, a mi entender, muy importante, y es la existencia de un núcleo espiritual, de una fraternidad de iniciados, si se quiere, de sabios, de gnósticos, que de alguna manera están colaborando y guiando la trayectoria de la humanidad. Por tanto, no sé qué te parece como ejemplo. Esto es A mí se me ha ocurrido con tu exposición, ¿eh? Se me ha ocurrido esa idea, la dejaremos como aquel dice, ahí la dejo, no la dejaremos en el aire y que se vaya cuajando ella sola a ver qué sucede con eso, pero podría ser una posibilidad, ¿no? Que estemos en esa cúspide, subiendo a esa cúspide, ¿no? En la que se vuelven a recuperar o se vuelven a crear nuevos mitos que formarán parte de ese ciclo, que además es infinito, que se repite siempre, ¿no? De otras civilizaciones que ya se han perdido, quizá, de otras sabidurías que hoy no conocemos, que seguramente han tenido ese mismo proceso, porque al final todo es circular, ¿no? Sobre el concepto Atman-Brahma, me parece sublime, ¿de acuerdo? Me parece sublime ese planteamiento. Yo creo que te pregunté en la clase, ¿podríamos decir que el Brahma es el yo superior y el otro el yo interior? Yo creo que eso es muy reducido, creo que es muy reducido y muy llevado
al terreno de lo espiritual occidental, ¿no? Pero Ah, sí que el tema del yoga, por ejemplo, que es la unión de esas dos partes, que es la búsqueda de la fusión y de la asimilación de esas dos partes en todos nosotros para llegar a una conciencia superior y elevar nuestro espíritu, tiene que ver con el trabajo que hacemos hoy día, aunque es inefable. Yo creo que no podemos describirlo, muchos de nosotros también, mediante la meditación, de los estados elevados de conciencia, bueno, de toma de enteógenos y de muchas cosas que hacemos, ¿no? Que creo que están en la filosofía hindú más que explicadas. Y fíjate que miles de años después nosotros no somos capaces ni de ponerles una pequeña etiqueta, ¿no? ujú. Me gustaría que hablases un poquito de esos dos conceptos que Sí, son fantásticos. sí. En realidad, Atman, porque claro, quien no está un poco familiarizado con la tradición hindú, pues esto sigue sonando como un término muy extraño. Pero Atman gramaticalmente es el pronombre reflexivo que hoy traduciríamos como sí mismo, uno Ujú. mismo. Atman es el yo. Lo que pasa es que ya desde las Upanishads, por lo menos, y después a lo largo de toda la tradición hindú, no hay que confundir este Atman con el ego. El ego sería el yo inferior y sería ese constructo psicológico que rige nuestra personalidad. La personalidad compuesta por este cuerpo físico, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. Esos tres instrumentos de nuestra personalidad normalmente están coordinados por lo que llamamos el ego. Y la psicología contemporánea ha analizado muy, muy bien cómo se va formando, cómo se va desarrollando ese constructo psicológico que es el ego. Por tanto, el ego, que por cierto en la tradición hindú es el ahamkara. Aham significa yo y kri significa acción, como en kriya, como en karma. Entonces, el ego es el que se cree ser el hacedor, cree que es él el que en realidad es capaz de dirigir las cosas y las situaciones. Pues bien, el Atman no es ni la personalidad ni el ego. El ego sigue siendo, digamos, una parte psicológica, mientras que el Atman sería nuestra esencia espiritual. El Atman es el verdadero yo. Si tiene sentido hablar del yo, de un yo espiritual, de un yo transpersonal, de un yo superior, es lo que la tradición hindú denomina Atman. Ujú. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, no está tan unificada la tradición hindú. Y dentro del propio Vedanta, que es la escuela que más habla del Atman y de la liberación, en este sentido, yo distinguiría, hay muchas más, pero dos concepciones principales del Atman. Y esto me parece que es muy importante para nuestra propia experiencia e investigación. Aquí en Occidente ha llegado con especial prestigio lo que se conoce como el Vedanta no dualista, el Advaita Vedanta, que en su lectura más célebre, que es la que hizo Shankaracharya en el siglo VIII-IX de nuestra era, y la que contemporáneamente representan Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj o tantos otros, terminan diciendo que el Atman no es individual, no es que cada uno tengamos un Atman, sino que eso es parte de Maya, es una apariencia, parte de la ilusión metafísica en la que vivimos y la liberación definitiva, moksha, el verdadero conocimiento, gnosis, consistiría en descubrir que el Atman no es algo individual, Ujú. sino que solo hay un Atman y desde esa perspectiva el Atman único es Brahman. Ajá. Metáfora favorita de Shankara, entre otras, la del sol. Hay un solo sol, Ujú. pero cada lago refleja ese sol. Si hubiera una conciencia en el lago, o quien, mira, aquí hay un sol, allí hay otro sol, no, el sol es uno, el Atman es uno, que es Brahman. De ahí la identidad suprema entre Atman y Brahman. Ok. Pero hay otra concepción que existe desde el comienzo hasta nuestros días, y es el decir, hasta esto es una simplificación. Es decir, compartimos la no dualidad. Hay una conciencia única, que es una conciencia no dual, pero esta propia conciencia no dual
Brahman o para Brahman, el Brahman supremo, se puede permitir el lujo de diferenciarse en una multitud, incluso infinita, de centros de conciencia. Con lo cual, sé que esta idea cuesta entender al principio y no es tanto para entender como para intentar experimentar. El misterio supremo sería que somos simultáneamente conciencia individual, espiritual, conciencia universal o cósmica y conciencia trascendente. Ujú. Son tres aspectos de lo mismo. Tiene razón el Vedanta Advaita, no dualista, de Shankara radical, al afirmar que solo existe esta única conciencia, pero su gnosis blanca le habría impedido descubrir que esa misma realidad no solo es una, sino que es múltiple. No solo es infinita, sino que está manifestada a través de infinidad de realidades finitas. Ok. No solo es impersonal, como ha tendido a leer la tradición Advaita Vedanta, sino que el rostro personal del absoluto, de lo divino, es igualmente real. Es nuestra mente estrecha la que dice, a ver, o es impersonal, Sí. y entonces decimos, sí, es una energía, o es personal, y entonces vemos al anciano con barba. No, es que Claro, la realidad última, Brahman, es simultáneamente personal e impersonal, claro, uno y muchos, eterna y temporal, etcétera, etcétera. claro, claro. Nuestra mente finita o nuestra mente lineal lo que hace es descartar, ¿no? Tomar una y descartar la otra, ¿no? El curso de milagros dice que no hay separación, que todos somos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es Mm, que es una ilusión del ego de que estamos separados sí, y que somos diferentes, ¿no? Al final sería una conclusión más o menos de un mismo concepto, ¿no? sí, sí, ese Advaita cristiano que Ujú. representa el curso de milagros, ¿no? Sí. En cualquier caso, para los lectores que quizás haya sido un poco sofisticada esta última explicación, el Atman es nuestra realidad última. Ajá. El Atman es lo que somos desde siempre y para siempre. Ok. El Atman es esa presencia amorosa que no tiene principio ni fin. El Mm. Atman es lo que descubrimos que somos cuando dejamos de identificarnos con todas las sensaciones, las emociones, el cacao emocional que Nos cuesta media vida, ¿eh? Media vida programarnos para luego darnos cuenta de quién somos y quitarnos ese programa, ¿ok? Ese software, ¿no? Está De bien. ahí que de ahí que la meditación pueda en esta línea enfocarse en esa dirección. ¿Eh? Ajá. La meditación es un campo tan amplio, como sabes perfectamente, pero ahora me centro en este punto. Uno de los objetivos y el central, más que el conseguir una relajación física y una armonización psicológica, esto es fantástico, pero en el aspecto esencial de la meditación en el que me quería centrar ahora sería el descubrimiento del Atman. Ujú. Meditar es dejar de identificarnos con todos los contenidos de conciencia con los que generalmente nos identificamos, cuerpo y mente, por resumir mucho, pensamientos, y Ujú. descubrir que detrás de todo eso, cuando todo eso se calma, cuando se hace la paz en el corazón y el silencio en la mente, lo que emerge ni deja de emerger, porque es lo que está Siempre ha fuera estado del ahí. espacio y Siempre ha del estado ahí. tiempo. Ujú. Esto es el Atman, Ujú. conciencia pura, Ok. ser puro. Le podemos llamar esencia, espíritu, alma, lo que queramos, ¿no? Todos son. Exacto, exacto. Esos son limitaciones, Vicente. Todos los nombres que pongamos son limitaciones a esa gran energía que está dentro de nosotros y es nuestro ser divino. Somos fractales de un ser superior, ¿vale? Efectivamente. Su propia imagen y somos, bueno, unos segmentos. Yo digo que somos fragmentos de esa propia conciencia divina y nacemos de ahí, volvemos ahí. Y el trabajo personal es reconectar con eso y darnos cuenta de que lo demás son construcciones mentales que nos limitan, ¿verdad? Sí. Bien, Vicente, ha sido un enorme placer, ha sido todo un gusto y bueno, ya te invito a futuras charlas, desde luego, porque siempre es constructivo hablar contigo y enriquecedor. Un abrazo Un abrazo. y feliz verano, feliz lo que queda de agosto, que disfrutes. Muchas gracias. Lo mismo digo y saludos a todos los que nos puedan ver y escuchar.
que somos Igualmente. uno, uno Exacto. y A todos los mucho. amigos que están conectados, nunca mejor dicho, que somos todos parte de lo mismo y la conciencia no tiene, ni tiene propietario ni tiene dueño y además se transmite de manera rápida y efectiva. Un saludo a Efectivamente. todos. Un saludo. Gracias por tu programa tan fantástico. Gracias, Vicente.